En la primaria me acuerdo que una docente me estimulaba mucho. Había un certamen que se llamaba La Justa del Saber y era un grupo de estudio en donde, bueno, había que saber cosas de venado y se celebraba en el Centro Cultural Municipal. Esto te estoy hablando año 2001, 2002. Y me acuerdo que íbamos a estudiar ahí al ferrocarril donde funciona ahora la radio de la ciudad, claro, con Mirley Avalis. Mirley Avalis era la que nos daba las clases, así que bueno, ahí creo que hay un primer indicio en torno a un proceso de participación, de querer participar en un proceso grupal, de informarnos, de saber, porque eso finalmente era una competencia en donde, bueno, se hacían un montón de preguntas, trabajábamos en equipo. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Después ya entraba el secundario. El secundario, bueno, mis viejos están en una situación económica un poquito mejor. Lo transito y lo termino en el Colegio Santa Rosa. Bien. Bueno, ahí en la primaria. Estamos hablando secundario 2003. 2003, 2004 claro, arranco. Ahí sí, empezaba a mejorar todo, digamos, económicamente. Un poco, no mucho, pero sí. Y bueno, ahí empieza todo un proceso completamente distinto, porque bueno, la primaria es una cosa y la secundaria es otra completamente diferente. Yo había terminado séptimo grado siendo abanderada, me habían elegido mejor compañera y por promedio, bueno. Entonces mis papás, bueno, apostaban a eso, a que tenga una buena formación, querían un colegio católico. Yo venía de tomar la comunión y la confirmación en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, ahí en el barrio Gutiérrez, en calle Urquiza. Atrás del viejo hospital. Sí, yo vivía a 2 cuadras, ahí claro. Corría Llobet, entre Urquiza y Pardal, así que esa es la iglesia también de mi infancia y a la que iba mi familia. Donde me bauticé, donde yo también tomé mi confirmación. Bueno, yo también me bauticé y de grande. Mi hijo también, que está acá presente. Levanta la mano. Sí, te vemos nosotros, Lupa. Y bueno, así empieza el proceso de formación secundaria. Ahí descubro el modelo de Naciones Unidas en segundo año de la secundaria, que en esa época era noveno. Claro, polimodal. Y bueno, ahí empieza también nuevamente esto de interesarme, de participar, de tomar el trabajo de hablar por otros y otras. Esto que es hoy en día mi trabajo, representar intereses que no son los propios, representar necesidades y hablar por necesidades que no son las nuestras o las mías. Entonces, bueno, ese proceso del modelo de Naciones Unidas fue muy interesante, terminamos ganando un modelo en el año 2007-2008, nos becaron, conocí la UBA de Derecho, ahí viajé por primera vez a Buenos Aires, yo no conocía. Buenos Aires fue la verdad que eso toda una revelación, porque bueno, estar un fin de semana en otra ciudad, ir con todo pago. En la ciudad. En una delegación, en la Facultad de Derecho, que es una cosa impresionante, la UBA de Buenos Aires, yo no lo podía creer. Entonces, bueno, la verdad que fue algo muy, muy revelador y que terminó influyendo en la carrera que terminé eligiendo, que es, bueno, yo soy abogada actualmente y que fue la carrera de Derecho, porque en realidad yo quería estudiar medicina. Me gustaba mucho, mi mamá es profesora universitaria, era en Chile de ciencias naturales, de biología, de genética, y a mí me interesaba mucho la cuestión de las ciencias naturales en general y de la medicina en particular. Sí. Pero bueno, finalmente era imposible cuando terminé la secundaria, que fue año 2009, pensar en poder irme a vivir a Rosario, porque mi mamá tenía un sueldo de empleada de comercio y mi papá era mecánico de motos, imposible costear todos los gastos de un departamento, de un alquiler y de una vida en Rosario. Así que ese fue el año que llegó la UCEL acá y también la IUGR con las carreras nuevas. Estaba solo las tecnicaturas de la Dante, periodismo, administración rural y contador. Y después tenías en la UTN ingenierías. Sí, ingenierías. Y no mucho más. Sí, y no había mucho más. ICES estaba. Pero bueno, ese año llega kinesiología, nutrición, derecho, y cuando yo vi derecho digo, bueno, ya está, es la mía. Sí, es la mía. Bien. Vi las materias, enseguida me inscribí, bueno, y arranqué los cursillos. Así que ahí fueron años de mucho estudio, porque es una carrera bastante pesada, se cursaba de lunes a sábados a la mañana, así que era un ritmo de cursado bastante intenso. Y bueno, en el medio la necesidad de empezar a generar algún ingreso, no solamente para mi casa, sino para mis necesidades. Totalmente. Porque bueno, la cuota era elevada.
pero bueno, mis papás la podían costear. Así fue que en el año 2011 empecé a trabajar en la roticería de un amigo. Tenía un amigo que había estudiado chef, él es más grande que yo. Actualmente tiene su emprendimiento. Tiremos Onda el Gourmet, chivo, se claro. llama, hace unas empanadas muy ricas. Bien, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a mi amigo Nacho, que yo siempre cuando iba y volvía a la facu, por ahí pasaba a saludarlo, tomaba unos mates y él me dice, che, si te interesa, puedes trabajar acá. A mí también la cocina es algo que me apasiona, pero bueno, ha quedado como hobby y algo muy eventual y esporádico. Pero bueno, ahí empecé a trabajar a la noche, que era el horario que yo cursaba de 4 de la tarde a 8 de la noche, y ahí me iba a la roticería que salía a las 11:30. Así que bueno, ese fue ahí te hacías unos manguitos, mi primer trabajo como fijo estable, porque después en la adolescencia había trabajado en alguna barra de un boliche, claro, en algún bar, un fin de semana, pero algo más esporádico. Esto fue como ahí más fijo. Y en el medio de eso rindo el examen para ingresar al Poder Judicial, porque una profesora que yo tenía de Derecho Penal, que después terminó siendo mi jefa, Silvia Gamba, me insistía mucho, vos tenés que rendir. Yo tenía 19 años ahí, era como re chica, no sabía qué quería hacer, Totalmente. si quería tener mi estudio, si quería ejercer la docencia, no estaba sabía. rumbeada, digamos. Estaba rumbeada, sabía qué materias me gustaban o qué ámbito me gustaba, que era el penal, porque se venía trabajando mucho a nivel provincial sobre la reforma al sistema penal, que pasamos de un sistema penal escrito a un oral. Había seguido mucho la causa de Fraticelli, la estudiamos mucho en el primer año de Derecho, en el segundo año. Bien. Había habido un homicidio, me acuerdo, en calle Marconi, el homicidio de Bazán. Estábamos en el medio de una clase y nos llevaron a todos en bici a ver cómo se recolectan pruebas. Entonces como que yo ahí me daba cuenta que me gustaba mucho más el trabajo de calle que el de el escritorio, que el despacho y estar haciendo escritos todo el tiempo. Entonces como ahí tenía ese indicio. Y ella me insistió, la cuestión salarial fue la que me terminó de convencer, porque bueno, son trabajos muy bien pagos. Entonces digo, bueno, por ahí quizás no pierdo nada con rendir y tengo la posibilidad de iniciar una carrera profesional. Claro. Así fue que rendí en el año 2012. Los concursos son cada 3 años en la justicia. De hecho, este año hay concurso para ingresantes al Poder Judicial. Lo rendí y me fue bien, me fue muy bien. Me preparé como 6 meses, lógico. Tipeo, mecanografía en esa época se tomaba todavía. Fue el primer año que se tomó en computadora. Pero bueno, un examen que contaba de 3 partes, 6-7 horas de examen, era bastante arduo. Hay que estar calificado para entrar ahí. Sí, es bastante complejo y es muy competitivo porque es un trabajo muy codiciado. Se habilita una vez cada 3 años, entonces hay mucha gente que se presenta, y no de acá, no solamente acá, sino de toda la provincia. Hay gente que rinde en Venado, en Rafaela, en Reconquista, en Rosario. Terrible. Muy competitivo, así que bueno, en el 2013 me llamaron. Me llamaron para empezar a trabajar. Trabajé 6 meses en un juzgado laboral. Empezás primero haciendo subrogancias o reemplazos hasta que quedas fijo. Después estuve 90 días en el juzgado de familia, que era justo el reemplazo por una chica que había tenido una quebradura. Y en febrero del 2015 me llaman de la Defensoría Pública Penal, que era la parte penal que a mí me gustaba, porque Silvia Gamba, esta docente mía, había sido nombrada jefa de la oficina. Y me conocía, yo era la que seguía en la lista, así que me llaman y ahí me quedé. Ahí estuve 9 años. En el medio me recibí, en el año 2017 me recibí, y en agosto, yo me recibí un 3 de agosto, el 10 de agosto de ese año, voy a la primera reunión de Ciudad Futura Venado Tuerto, que ya venían reuniéndose varios compas, y uno de mis compañeros de ONU me llama y me insiste para que vaya a la reunión. Para que vayas a la reunión, mirá. Yo hasta ese momento venía de una familia bastante lejana a la política, no politizada, y no había militancia o tradición de militancia política partidaria en mi familia. Entonces fue una cuestión como bastante compleja, porque yo en el medio de la facultad algún que otro fin de semana colaboraba con alguna institución. Una vez fui a servir la merienda a un lugar, mis compañeras de la facultad iban a colaborar con un merendero. Entonces como que eso estaba, y después sí mucha militancia o implicancia con los casos que llegaban a la Defensoría, porque casos muy complejos de personas muy vulnerables. El sistema penal siempre corre el conflicto de atrás, busca solamente solucionar la cuestión en torno a
Después del si hay hecho. culpabilidad o no hay culpabilidad, Claro. pero ahí se corta todo. Entonces, bueno, hay algunos casos que yo motorizaba o que impulsaba desde dentro de la Defensoría, y hablando con este compañero de la ONU, que una vez me da una mano en un caso muy complejo de una chica que había estado privada de la libertad en Melincué, con su bebé, con su hija, que se electrocutó y que no podía estar ahí, pero como no tenía dónde vivir, estaba ahí en ese lugar. Bueno, trabajamos esa causa, conseguimos un lugar donde se quede, finalmente como que hubo ahí una respuesta que excedía el ámbito de lo penal y que se la pudimos dar. Él me dice, che, mirá, se está armando Ciudad Futura en Venado Tuerto, tenés que venir a las reuniones, te va a gustar. Y yo decía, no, yo la militancia política, viste, como algunos reparos en torno en realidad a lo que es la política Claro. más tradicional. Claro. Así que bueno, me insistió mucho, muchas veces me escribió. Y yo le dije, Bueno, ya, una de las gracias. últimas veces. Gracias a ese compañero, Gracias, siempre le digo. Bueno, es el Paro, vamos a decirlo, es Franco Parola, que es DJ acá de 1927 también los fines de semana. Gracias, Franco, de verdad. Le dije un día al Paro, como también para sacármelo de encima un poco, bueno, mirá, yo rindo la última materia el 3 Y de voy. agosto. Yo me recibo y voy. Si no me No me recibo, jodas más. hablame en septiembre, octubre. Me recibí ese 3 de agosto, que fue jueves, y obviamente a la noche me escribió para felicitarme y para decirme... El jueves que viene está la no, reunión, era ya el viernes, mañana a la noche hay una reunión. Y adentro. No fui porque eran cenas con mi familia, con mis Lógico, compañeras, escuchame. era como, yo no hice acto de graduación. el sueño de todo laburante, que su hija sea la doctora. Sí, mi papá tenía una alegría que no le entraba en el Claro. cuerpo, mi mamá también. Totalmente. Bueno, todo una cosa de celebración. Y ese viernes no fui, pero el otro jueves, que fue 10 de agosto, fue la primera reunión a la que fui de Ciudad Futura. Así que hubo como una semanita de changüí, porque a todo esto yo también trabajaba. O sea, a la mañana Claro, yo trabajaba y claro. el resto del día estudiaba. Así que esos primeros 8 meses del 2017 fueron muy intensos, porque era salir de trabajar, llegar a mi casa. Vivía sola, además, sostener una casa y Claro. estudiar todo el día. Sí, bueno, yo tenía un profe que en la facu me decía, son horas culo. Literal. Recibirse, No, pero recibirse literal. es así, es sentarte Literal. en una silla, Vivir como un croto porque Sí, estás lo en que pijama sea. con las medias arriba, comiendo mate cualquier lavado, cosa. Sí, sí. arroz y dale que va al estudio. Sí. No hay otra manera de recibirse. No, y las últimas materias eran muy pesadas. Claro, totalmente. Porque muy intensas. pareciera que las carreras universitarias, viste que vos vas aumentando, vas transcurriendo el tiempo, cada vez subiendo de año, y cuando llegás a los últimos años tenés menos cantidad de materias, pero son una tonelada Sí. y tonelada de información. Sí, Entonces y- se pone cada vez más pesado aunque tengas menos materias. Sí, y además Derecho tiene la complejidad de que se va actualizando permanentemente. A mí me agarra en la Además. mitad de la carrera la reforma al Código Procesal Civil y Comercial, entonces era cursar las materias con un código, pero rendirlas con el otro, tener que hacer un proceso de regularización de materias, entonces ya Terrible. cuando me quedaban 5 o 6, todo el proceso de tener que regularizarlas nuevamente, bueno, fue un proceso complejo. Pero bueno, en el 2017 la culmino y empieza como la vida de la militancia política, que me acuerdo que tuvimos una primera reunión en la casa de una compañera y que ahí conozco a todos los chicos y que Bruno da la primer charla a la que yo voy, en donde contaba un montón de las cosas o de las actividades que venía llevando adelante Ciudad Futura con una precisión, con la precisión y con la claridad que tiene Bruno y que todos exactamente, conocemos. sí, sí. Pero era muy impresionante porque yo ahí tenía 25 años y eran todos pibes de 20. Bueno, pará. 20, 21. Pará, porque ahí nos vamos a meter en un tema que yo quiero desarrollar Más adelante. en un ratito. Pero Dale, seguimos con el raconto por recibida vida laboral. Antes. Hay dos cositas que me llaman mucho la atención y que me gustan y que me gustaría que lo resaltemos. La ONU. Ah, sí. El concepto del proyecto de Naciones Unidas en la secundaria te forjó te llevó a, y en definitiva te fue dando
orientándote en el rumbo que vos después tomaste con el tema de derecho. Qué importante, ¿no?, que son esas cosas. Y con la militancia también, o sea, está todo atado. El compañero que preparaba las delegaciones, totalmente, después el que invita, y a la vez totalmente, la participación en la ONU. Bueno, vos fíjate cómo es un proyecto, un programa destinado a jóvenes en la secundaria, cómo termina formando nuevos dirigentes. Y además una vinculación directa con las ciencias sociales. Yo en ese momento en el Santa Rosa iba a economía, porque se me había ocurrido a los 14 años, cuando había que elegir modalidad, que quería ser contadora. Claro. Que en realidad los números no son, ni van a ser, y nunca fueron lo mío. Claro. Completamente peleada con el idioma de los números. Mirá qué importante. Sí, una relación ahí directa con el modelo de Naciones Unidas, y después tiene mucho que ver también con la labor docente. Yo tenía en ese momento a Silvia Serrano, una docente de formación ética y ciudadana, que todo el tiempo nos estimulaba mucho la cuestión de la participación y de vincularnos con las ciencias sociales en un colegio que tenía humanidades y economía. Pero bueno, yo en ese momento había elegido economía porque me parecía que era algo mucho más cercano, y la ONU me hace dar cuenta posterior que en realidad las ciencias sociales eran algo que despertaba muchísimo más mi interés o mis ganas de conocer. Entonces, viste, la labor docente ahí es fundamental. Claramente. Y la otra de las cuestiones que a mí me llaman es esto de, que te lo dije hace un ratito, la hija doctora de un papá laburante, de un papá mecánico de motos, que se la rebuscó por todos lados, de una relación con tu vieja así, digamos, una locura, ella de Chile y demás. Qué importante que es tener facultades, universidades al alcance de los hijos de los laburantes. Yo eso lo pienso mucho, sobre todo pensando en el panorama actual. Totalmente. De la educación universitaria pública y gratuita, porque, bueno, hablábamos con una compañera en estos días y con chicos que sé que están en la Facu de Derecho, lo que está hoy una matrícula, y yo pensaba, o sea, yo no sé si hubiese podido recibirme o sostener un cursado y pagar todos los meses una matrícula con los costos que actualmente están teniendo las carreras. Entonces, cómo cada vez se hace más inaccesible y se torna más lejano el acceso a un título universitario o terciario. Entonces, viste, esos son problemas que creo que hay que empezar a por lo menos discutir y por lo menos conversar, porque son políticas. Es bastante inaccesible hoy para una familia trabajadora. Totalmente. Pensar en sostener una cuota de 100.000, 120.000, 150.000 pesos por mes, digo. Y que te impide la famosa movilidad social ascendente. Sin dudas. Es que yo estoy hoy donde estoy también por haber podido acceder a la educación universitaria. Yo tuve siempre en claro, igual que quería estudiar. O sea, yo no pasó por mi cabeza ninguna otra cosa en el momento en que terminé la secundaria. O sabía que si iba a trabajar iba a ser para poder pagar la carrera, claro, porque en algún momento hubo que conversar eso también en mi familia. Bueno, este año se puede, el año que viene no sabemos, y ese tipo de cuestiones. ¿Y te tuviste que salir a bancar sola? Sí. Era una necesidad, como que nunca fue una exigencia puntual, pero en un momento yo me da cuenta ya que era una necesidad, porque mis papás se privaron un montón de años de irse de vacaciones, por ejemplo, para poder pagar la cuota, porque se paga los 12 meses la matrícula. Entonces, bueno, viste, uno ve ciertas cosas y surge de uno mismo también ese tipo de cuestiones. Y después también que nosotros vivimos 13 años de mi vida en la casa de mi abuela. Yo viví también fui criada por una abuela, la mamá, claro, de mi papá. Y recién a esa edad, en el 2002, 2003, nos podemos mudar a una casa. Con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, y salir de la casa de mi abuela, pero todo el tiempo entendiendo bien el esfuerzo que cuesta todo. O sea, la posibilidad de pensar en tener quizás una casa propia o alquilar una casa, y ver como las dificultades para materializar eso en una familia que laburaba. Mi mamá laburaba 10 horas al día. Claro. 8 horas en blanco, 2 en negro, y mi papá también, 9 horas, 10 horas al día. Teníamos el taller ahí en la casa de mi abuela, entonces también era una situación como
de ver eso y de ver que igualmente es difícil y es complejo también sostener todas las necesidades que pueden tener Claramente. dos niños. Entonces, todo el tiempo pensando en eso. Y aparte mi abuela, mis abuelos paternos, eran campesinos, tenían unas 2 hectáreas en la época que se cosechaba el trigo a mano, abajo de la helada, y eran 3 hermanos y todos trabajaban en el campo, y mi abuelo vivía en el campo enfrente y esa misma modalidad. Entonces, todo el tiempo también esa cuestión de la importancia del trabajo, la posibilidad de, si tenés un pedazo de tierra, producir tus alimentos también. En mi casa siempre hubo huerta, siempre hubo gallinero, hasta los 10, 11 años en un patio 20 por 10, huerta y gallinero. O sea, de hecho yo en mi casa tengo huerta. Tenés una huertita. Todos los años, en invierno y en verano, porque son cosas que uno, viste, le quedan. Totalmente. Sí. Bueno, gente, nada, o sea, se nos pasa el tiempo volando. Sí. Y en este primer instante acabamos de conocer a Flor. Más allá de Flor Giacometti, a Flor, a esa mujer que siente, que vive, que celebra, que estudia y que se desarrolló en el seno de esta ciudad y en el seno de una familia laburante. Ahora, cuando volvemos, vamos a desarrollar un poquito más la parte política, ¿te parece? Dale, perfecto. Excelente. Vamos a una pausita musical y volvemos a dialogar con Flor. Bueno, volvemos a esta terrible, excelente, me encantó entrevista. La estamos pasando muy bien. ¿La estás pasando bien, Flor? Sí, muy bien, excelente. Bueno, me alegro. Es sumamente necesario. Y a todo, como veníamos hablando, llega Ciudad Futura, aparece este amigo, compañero de la ONU, que te lleva a la reunión. Un muchacho de lente se pone a hablar y te cuenta absolutamente todo y te convencen para entrar, digamos. Sí. Es un camino de ida. Sí, en realidad como que yo había escuchado de Ciudad Futura algo en el 2015 cuando es el intento de desalojo y la resistencia en el tambo que ahora se llama La Resistencia, que es el último tambo de la ciudad de Rosario, porque tenía compañeras en la facultad de arquitectura. Sí. Y había habido una movida muy grande, era la época. ¿Te acordás que en Facebook la gente creaba eventos y vos ponías Asistiré? Sí, exactamente. Bueno, entonces yo me acuerdo de estar en Facebook y que una compañera mía lo manda, pongan Asistiré, por favor, y era para como darle visibilidad a la lucha. Claro, porque era la manera de ganarle al algoritmo. Sí, en ese momento era asistiendo a eventos. Claro, exactamente. Pero era muy gracioso porque había cosas que eran eventos físicos y otras cosas que eran cualquier cosa, sí, una manifestación de apoyo a través de un clic. Entonces conocía eso de Ciudad Futura, la cuestión del tambo y el trabajo más territorial en Nuevo Alberdi, pero no venía siguiendo todo el trabajo. En el 2017 ya había compañeros, habíamos dado el batacazo en 2015, 3 compañeros concejales en la ciudad de Rosario. Claro. Entonces, bueno, voy a la primera reunión como para, bueno, cumplo. A ver. Cumplo, vengo, escucho, pero en realidad no ahí me encontré con todo otro mundo en donde nada tenía que ver la organización política de un instrumento como Ciudad Futura con lo que yo conocía como militancia político-partidaria o partidos políticos tradicionales, sino que todo este mundo de no nos sentamos a esperar que nadie haga las cosas por nosotros, nos organizamos y las hacemos, en donde se entiende que la principal potencia de un instrumento político es la capacidad de incidir en la realidad y de modificar las cosas y no esperar que haya elecciones y ganar un cargo en el Estado para llevar esas respuestas o esas soluciones a las demandas o a las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, ahí me tiraste un titular de una nota. O sea, yo con esa frase puedo hacer toda una cosa increíble. Y que aparte era muy tangible porque estaban todos los procesos a la vista. Entonces, eso fue como muy revelador, como decir, bueno, quiero saber más de esto y quiero formar parte de este proceso que tiene que ver con construir o replicar eso que hizo Ciudad Futura en Rosario, en Venado Tuerto, y a la vez entender que también era parte de un proceso de provincialización del instrumento, porque en el año 2017 competimos con Karen Tepp como candidata a diputada en una lista integrada 100% por mujeres. Entonces, no era sumarse a ver qué podemos hacer para cambiar la ciudad, sino también sumarse de lleno a una campaña política en donde yo no tenía ni idea
De cómo funcionaba la cosa. Cómo funcionaba la cosa, o sea, más que lo que he visto afuera del banco, que he visto en otras campañas, que te reparten un folleto, un volante, bueno. Claramente. Entonces fue ahí, la verdad que... De figuras políticas que aparecen en campaña y que después no sabés de qué es la vida. Son, claro. Bueno, entonces así fue el inicio de la militancia en ese agosto del 2017. Después, bueno, conocimos a Karen, a Juan, a los compañeros, viajamos a Rosario, fuimos a ver las experiencias, los proyectos, los procesos. Termina la campaña y era, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer en Venado? Claro. O sea, vamos a iniciar ese proceso de transformar la realidad, de incidir y de intentar torcer el rumbo de la política. De la política local. Romper la rueda, dijera Bueno, Danielis. y ahí empezamos a hacer un montón de cosas. Claro. Había un grupo... muy grande, muy diverso, pero muy joven también, entonces teníamos la mitad de la semana, estábamos la mitad de los compañeros acá en Venado, y el fin de semana se volvían todos. Entonces era pensar en la semana, alguna reunión, alguna actividad, y el fin de semana volvían los compas que estudiaban toda la semana en Rosario afuera, para hacer las actividades acá. Claro. Así que bueno, ahí empezamos con nuestros primeros proyectos, que fueron una huerta comunitaria, en esto de que después terminó convirtiéndose en el huertear la ciudad y en un proyecto que abarcó no solamente instituciones, sino hogares particulares que nos abrieron las puertas y a los que íbamos en bicicleta con una pala y un rastrillo a hacer la huerta. Y también en huertas comunitarias en diferentes puntos de la ciudad. Así que bueno, ahí fue un abordaje bastante interesante. Logramos también la sanción de una ley provincial que se llama Huertear la Provincia, que tiene que ver con que la provincia tiene que brindar acompañamiento económico para todos los proyectos de huertas que tienen que ver con instituciones, huertas comunitarias, Bien. huertas particulares, clases de apoyo, trabajo territorial pero inmenso. Ahí empezó también el laburo en una de las reuniones que tuvimos en el campo de una compañera, que bueno, es la compañera Lu, que está acá acompañando. Que está acá con nosotros. Siempre firme. Hoy es parte del staff de la radio. Pasamos por programa. el barrio Villa Moisés, que en ese momento ni siquiera tenía ese nombre, era el barrio Silo Bolsa. Y bueno, quedamos la verdad que bastante atravesados por ver que en nuestra ciudad existía gente viviendo, y existe al día de hoy en esas condiciones, ¿no? Sin acceso al agua, a la luz, al gas, a las cloacas. Entonces, bueno, ahí empezamos también nuestra militancia más territorial, ¿no? Llegar a un territorio, desembarcar en un territorio, a veces ir a tomar mate con un vecino, empezar a conocer las distintas realidades de ahí, ver en qué se puede dar una mano, ponerse a disposición. Bueno, empezamos a trabajar con vecinos del barrio, llegaron también las inundaciones. Es verdad. Entonces empezar a visibilizar y a que la gente de Venado sepa que tenemos un asentamiento, tenemos una villa, que la gente que vive en esa villa son venadenses, porque el primer estigma que hay siempre en un asentamiento popular es... No es gente de Venado, la trajo alguien en un político, en un colectivo de madrugada y les dijo, ocupen esto. Bueno. Yo lo puedo decir con nombre y apellido, yo no tengo ningún cargo político y me puedo hacer responsable de lo que digo. Lo trajo Freire para ganar las elecciones, vienen de La Matanza, son todos kirchneristas y demás. Fueron cosas que se decían, sí. Y que bueno, nosotros ahí... Con esto no quiere decir que estoy agarrando y salvando la figura de José Freire, ni duda, mucho menos, sino que era lo que se decía. Son cosas que uno escuchaba, porque yo iba a la despensa de mi barrio y cómo viene a todos lados donde iba, obviamente, contando de la militancia. Totalmente. Entonces, lo primero que escuchaba era, pero esos no son de Venado, viste... Está ese rum muy instalado. Entonces, bueno, era como organización, teníamos ahí el desafío de desandar ese prejuicio y ese estigma para que la gente pudiera escuchar la historia detrás de la historia. Y bueno, ahí fue que hicimos el primer censo del barrio, eso lo sostuvimos por varios años, a todas las personas les preguntábamos, bueno, obviamente le aclarábamos que era para información nuestra, pero para visibilizar las condiciones en las que estaban viviendo, edad, de qué lugar eran, profesión... qué sabían hacer también para tener una base de datos, para poder generar después alguna posibilidad de inclusión laboral con algún conocido, contacto, siempre se necesita mano de obra calificada y bueno, eso lo hicimos. El último que hicimos nos arrojó un dato aproximado de que hay 600 personas. 600 personas. Entre 550 y 600 es el número fijo, ya no puede crecer más porque ha sido ocupada en su totalidad. Las 2 manzanas. Y que más de la mitad son niños.
Niños y niñas. Entonces, ¿viste? Perdón que te hago un corte ahí. Escucharon, gente, ¿no? 600 personas. Sí. No estamos hablando ni de 2 ni de 3. Y de las cuales aproximadamente 300 son niños. Un poquito más. Son niños y niñas que no tienen el acceso a las cloacas, que implica esto, que cada vez que se inunda el barrio y sube 1 metro el agua, esa agua tiene un alto riesgo de contraer agentes patógenos, contaminantes, de enfermar a las familias. Es un barrio por donde no pasa el recolector de residuos, llega hasta la esquina, porque bueno, hay un desconocimiento absoluto por parte del municipio de que tienen que acceder al derecho de que pase un recolector por afuera y se lleve tus residuos. Es un barrio en donde no hay acceso al agua, en donde para bañarse una familia con varios hijos e hijas tienen que prender un fuego con leña y calentar agua y así se baña una familia. Es un barrio que no tiene acceso al gas, que las condiciones de conexión o de acceso a la electricidad son sumamente precarias. Que hemos intentado muchísimo desde el Consejo, porque no es que las familias de ese barrio quieren que les regalen las cosas. Claro. Ellas están dispuestas a pagar, hemos censado esa información también, nadie quiere que nadie le regale nada, simplemente quieren poder regularizar su situación dominial, abonando si es que el Estado así lo solicita, sí, lo requiere, y también el mismo trabajo con los medidores, que también es una cuestión sumamente problemática para la cooperativa eléctrica, porque eso tiene grandes fugas de energía ahí. Claramente. Así que bueno, es todo un trabajo que venimos trabajando y motorizando. Parece que este año finalmente va a llegar la luminaria pública, porque otro problema es que no hay luminarias, entonces los taxis de noche no entran. La otra vez se había descompensado una nena y la ambulancia tampoco entró, su mamá la tuvo que llevar UPA hasta la esquina. Entonces eso trae todas las problemáticas que te puedas imaginar en torno a no estar urbanizados, porque básicamente el municipio, el ejecutivo local desconoce que ahí hayan familias que tengan que tener algún derecho garantizado. Entonces, increíble. No estamos hablando ni que sean mapuches, de la Patagonia, ni los Cuom. No, ni el impenetrable chaqueño, es Venado Tuerto. Es Venado Tuerto. A 25 cuadras del centro. Entonces es sumamente compleja la situación y precaria. Eso requirió que nosotros hiciéramos un trabajo de formación, de organización, de logística impresionante, porque bueno, uno se encuentra con esas realidades y se siente obligado a dar una respuesta del tipo que sea. Bueno, en pandemia, por ejemplo, era llevar un plato de comida. Claro. Porque si bien había programas municipales o locales, sí, no llegaban al barrio. Lo urgente quitaba tal vez otras cosas. Otras cosas, sin duda, porque eran familias, muchas familias viven, inclusive el día de hoy, del cirujeo, de ir al basural, y en ese momento en donde básicamente la libertad estaba restringida, claro, no salir de tu casa o inclusive no poder trabajar como mano de obra en una obra, en trabajos de pintura, de albañilería, de electricista, de plomero, de gasista, implicaba que vos no tengas ese día el pan arriba de la mesa. Y no solamente ese día, todos los que siguieron y lo que duró el encierro, por lo menos la parte más estricta hasta mayo del 2020. Entonces, ahí era tramitar el carnet de servicio esencial por ir a hacer asistencia alimentaria y organizarnos y picar capaz que 10 kilos de cebolla y 15 kilos de papa por mañana para poder llevar 500 viandas a todos los vecinos del barrio. Y era también un trabajo de poner el cuerpo. Y si había llovido, llevar en bicicleta leña seca o cosas para poder prender un fuego, porque ahí estabas en la intemperie absoluta. Y también trabajar codo a codo con los vecinos, que creo que es algo muy interesante en la forma que tiene Ciudad Futura de hacer política. Nosotros jamás pensamos en ir a un territorio a contarles cuál es la verdad de los vecinos, sino más bien siempre el camino inverso, ir a escuchar la verdad de los vecinos y poder acompañar esos procesos, entendiendo que nosotros no somos dueños de la verdad, ni mucho menos. El que sabe la realidad y el que conoce la verdad de su territorio es el que lo habita. Y esa es una máxima que tenemos nosotros como militancia política y que rige todos nuestros procesos organizativos. Entonces, eso también Me tiraste otro titular ahí. Pero es también una máxima que nosotros nunca la dejamos de decir para la militancia nueva que se incorpora, el territorio nuevo que vamos a habitar. Nosotros acá venimos a escuchar, venimos a aprender y venimos a llevarnos trabajo.
Y si hay algo que hacer, lo hacemos juntos, codo a codo. De hecho, el proceso más interesante o uno de los más interesantes que vamos a encarar este año tiene que ver con la consolidación del lazo y del vínculo con esos vecinos y vecinas que básicamente durante 5 o 6 años han guardado un terreno. Hay un solo terreno libre en Villa Moisés que no ha sido ocupado y que los vecinos se han encargado de guardarlo porque quieren que ahí haya un salón para el barrio, un salón de usos múltiples, un merendero, un comedor, un lugar donde los nenes puedan hacer sus cumpleaños, un lugar donde puedan dormir evacuados cuando vuelvan las inundaciones, que esperemos que no y que las obras funcionen, pero por suerte no hemos tenido en los últimos años a raíz también de los procesos de sequía y que no ha precipitado procesos lo suficiente. Naturales. Pero cuando tuvimos las inundaciones a finales de 2019, se evacuaron mujeres y niños, iban a dormir al SIC y fueron los padres que se quedaron durmiendo, claro. Los varones del hogar que se quedaron durmiendo arriba de las mesas en sus casas para no perderlo todo, para que no les roben, para no perder lo poquito que tenían. Y bueno, sueñan con tener ahí un espacio en donde... Un espacio propio del barrio. La proximidad y la cercanía permitan un montón de cuestiones que hoy no están garantizadas y no están dadas. Así Me estás contando un montón de cosas que son impresionantes. Sí. Es Venado Tuerto, es a 25 cuadras del centro. Sí. Y algo que te voy a rescatar de todo lo que vos me estás contando, porque arrancamos directo con lo que hacen, de lleno. Nuestra militancia es eso, así, el hacer. Si no hay hacer, no hay nada. Me encanta, es el res non verba. Me encanta, Sí. De hecho, no palabras. Me quedo con esto de... fuimos al territorio, lo vimos y nos atravesó la realidad. Y esa es una forma de hacer política que yo banco a morir y que también tenemos que empezar a fomentar. Desde el programa yo siempre hablo y digo que vengo a tratar de cambiar la mirada que tenemos de los sindicalistas. Bueno, en este caso también tenemos que cambiar la mirada que tenemos sobre los políticos. Hay políticos a nivel nacional, sí, están los Massa, los Fernández, están los Milei, están las Bullrich. Sí, existen ellos, pero también existen los de nuestro territorio que nada tienen que ver con absolutamente esa forma de hacer política vetusta, vieja, del asistencialismo y después de este compromiso de yo te doy, vos me votás. No, a ver, gente, acá hay políticos que hacen territorialidad de una manera importante y de una manera desinteresada. Porque después la gente entra al cuarto oscuro y vota a quien tiene ganas de votar. Y nadie lo obliga a votar a Ciudad Futura. Pero Ciudad Futura está ahí. Sin dudas. Bueno, eso en campaña, pasa todas las campañas igual, pero yo creo que tiene que ver con una, por lo menos de nuestra forma de hacer política, con una sensibilidad o con una forma de... Tiene que ver con humanizar la política. A ver, el vecino, por más que estemos 10, 12, 16 horas en el barrio laburando... Nosotros después nos vamos a nuestras casas y ahí hay un montón de demandas y que no están solamente en campaña, porque ahí totalmente. Retomo, después en campaña están todos los partidos, bueno, eso te iba a decir. Inclusive el oficialismo, intentando hacer política en un lugar en donde después se olvidan. Los 365 días del año y solo decidia. Y nosotros ahí los vecinos somos muy claros. Cualquier persona que venga acá y que les quiera colaborar con algo, acéptenlo. Lógicamente. Porque hay un montón de necesidades. Después ellos saben. Nosotros no tenemos... ¿Quiénes son los que están durante todo el tiempo? Fue una decisión política también en varias campañas, como decir, bueno, nosotros este territorio no vamos a hacer un casa por casa, no vamos a llevar la folletería, no vamos a colgarle un pasacalle, porque... No es necesario. Es la gente que hoy está necesitando soluciones y respuestas y con la que laburamos todos los años y sobre todo los años que no son electorales. Entonces también forma parte de una decisión. Y que la política... Debería de ser eso. La política tiene que solucionar los problemas de la gente. Digo, para mi modo de ver, tenemos un presidente que hoy tenemos porque la política se alejó de la gente. Hace rato se alejó y hace rato que está en la pelea o en la disputa o en la discusión de Palacio, en donde los únicos problemas o necesidades que importa parece que son los de la clase política o los de la dirigencia política. Así, realidad. Tal cual. Porque creo que hay graves problemas con las dirigencias. Sí, me parece que la solución a eso, no solamente a la cuestión política nacional, sino a los problemas que vamos a tener que enfrentar como sociedad el próximo tiempo, porque estamos frente a una crisis civilizatoria impresionante. Totalmente. Tienen que ver también con
con los cambios que se vienen y que se hacen desde abajo hacia arriba y que son genuinos y donde hay una base militante que realmente no solamente es músculo para solucionar los problemas, sino que tiene puesto también ahí un lugar de reconocimiento a la hora de la toma de decisiones. Entonces, si no tenemos las bases organizadas y esas bases tienen poder de decisión, y va a seguir pasando lo que pasa ahora, porque completamente de acuerdo. Hace rato que caducó esa idea de... Me parece que estas elecciones vienen a demostrar esto, un proceso que venía agotado, que es desde arriba alguien señala un candidato y dice es este y vamos todos a votar a este, porque del otro lado hay algo mucho peor, que estoy sin dudas de acuerdo con que Milei es el peor escenario posible o el peor escenario que nos podría haber tocado. No tenemos una militancia implicada en el proceso de toma de decisiones y solamente es músculo y cuerpo para folletear. Bueno, eso es un problema de la política. Eso problema. Hay que hacerse cargo, los partidos políticos se tienen que hacer cargo y la dirigencia se tiene que hacer cargo. Siempre digo lo mismo, lo que estás diciendo en este momento. Porque no se solucionan los problemas tampoco así, porque vos no puedes organizar o pretender organizar militancia solamente porque te convoca una campaña electoral. Claro. Estamos completamente de acuerdo, no podés generar un candidato en una campaña electoral. No funciona de esa manera. Bueno, funcionó mucho tiempo de esa manera. Sin duda. Y por eso llegamos a donde llegamos. A tener este nuevo presidente que, para mi modo de ver, él encabeza un reclamo, pero no la solución del reclamo. Sí. Bueno, siempre hablamos con los compañeros de Ciudad Futura a nivel provincial, en diferentes instancias, que Milei vino a resetear la democracia. Sí, la democracia se reseteó. Todos los manuales de política desde el 2000 se quemaron para atrás, está todo caduco. Bueno, hay que construir lo nuevo, hay que hacer lo nuevo. Bien. ¿Cómo? De abajo hacia arriba. ¿Cómo? Poniendo el lomo, con muchísimo trabajo, con inteligencia colectiva, con imaginación y con sensibilidad, entendiendo que el que tenemos al lado es un amigo, no un enemigo, y de que nadie se salva solo. Y eso es... Ahí, es eso. Un mantra, hay que repetirlo como un mantra. Nadie se salva solo. Se me terminó el programa. ¿Se nos terminó? Che, escuchá, yo te convoco para que vengas la semana que viene y poder hablar de todo. Hablando. Y sí, para poder hablar de todo lo que tiene Ciudad Futura proyectado para adelante. Sí, tiene, la verdad que hay un montón de proyectos y no lo puedo desarrollar en un minuto. No. Es mucho, de verdad. Es mucho. Yo también, solamente quiero decir que en este proceso hay un montón de cosas que no dijimos, de un montón de cosas que hicimos, pero bueno, es imposible resumir esos 6-7 años de militancia 24/7 Increíble, me encantó. Bueno, gente, la verdad, creo que acabamos de conocer a una nueva dirigente política que asumió el 10 de diciembre pasado, ¿10 u 11? El 10. ¿El 10? Sí, fue domingo. Sí, fue el mismo 10 creo que asumieron acá. Sí. El 10 de diciembre pasado, como concejala de Venado, de parte de Ciudad Futura, una nueva manera de hacer política que a mí me encanta. Flor, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias Fabio. Creo que fue el 9, me dicen acá por cucaracha. 9. Pero bueno, sí, tenemos ahí... Sí, fue por ahí. 130 días recién de inicio de labor institucional, así que... Bueno, muy contento de mi parte de que hayas venido y de que en Venado Tuerto empecemos a tener este tipo de dirigentes. Así que gracias Flor, de verdad. Gracias a los chicos de Ciudad Futura que nos prestaron a su dirigente un tiempo para charlar con nosotros. Gracias Fabio, gracias a la radio, al equipo por la calidez, la amabilidad de siempre. Bueno, esto fue todo por hoy, el último Pensando en Volver de esta semana. Nos volveremos a encontrar el lunes a las 18 horas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau.